Hablamos sobre qué estudia la psicología, pero no hablamos qué hace un psicólogo. Un psicológo hace muchas cosas, la verdad. Un psicólogo puede estar dentro de un gabinete psicopedagógico en una escuela, puede hacer psicología del deporte y trabajar con un equipo de fútbol, puede ser desde recursos humanos hasta impartir cursos o capacitaciones para los empleados o jefes. Hay psicología hasta ponerle en la inteligencia artificial, hay gente trabajando. También, no sé, hay docentes. Son muchas las formas que pueda actuar un psicólogo. Es una carrera que se lee mucho, ¿está bien? Desde manuales a libros, ves documentales, películas, ¿me entendés? Hay mucho trabajo en ese sentido de que vos tenés que sentarte y ponerte a hacerlo. La fórmula es C sobre S por H. O sea, culo sobre sisa por tiempo. Sí, por tiempo. Sí, completamente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Simposio, un programa de conversación entre estudiantes, pero también con profesores, profesionales y emprendedores. ¿Cómo les va? El día de hoy estamos con Mateo Villarino Rúa, un estudiante de cuarto año de la licenciatura en Psicología. Es pasante de la materia Historia y la Psicología que se dicta en segundo año. Hizo un curso de alta montaña dictado por el Club Andino de iniciación a alta montaña. Tiene 22 años. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal, Nico? Muy bien, la verdad. Contento de venir acá. Está muy bueno el proyecto que has armado. Y nada, contento. ¿Querés agregar algo más a tu presentación? No, creo que está bastante bien. Como para dar una idea base y de ahí ir armando más. Ok. Vamos a hablar sobre vida académica, sobre el proyecto de investigación de Mateo, que no sé si lo dije en la introducción, pero tiene un proyecto de investigación en curso, sobre ocio y tiempo libre y unas preguntas preguntosas. Mateo, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Eh, es una pregunta, no sé si compleja, pero es una pregunta que ha ido mutando a lo largo de mi tránsito en la carrera. Capaz no era la misma respuesta que te daba cuando arranqué la carrera, cuando terminé el primer año y así. Eh, Creo que a día de hoy la respuesta que te puedo dar es porque siento que psicología es el medio para el que puedo alcanzar mi fin como persona. O sea, es ese medio, Sí, de esa una. herramienta, ¿me entendés? Que puedo usar yo para alcanzar mi fin. En este caso, la psicología, yo siento que mi fin sería ayudar a otros. Esa Eh, es tu motivación intrínseca, por así sí, decirlo. creo que es colaborar, poder ayudar a alguien. Obviamente esto no significa que sí o sí necesitas una carrera universitaria para ayudar, pero sí es una gran herramienta porque te da mejores capacidades para. Y creo que con la psicología eso se puede, eh, desde distintos ámbitos. Puede ser desde ser docente, desde ser un académico y producir conocimiento, desde ser psicólogo clínico como tal, desde distintos lugares. Está bien, esas son tus motivaciones. Sí. También un poco creo yo de... Siempre fue la primera onda, cuando cumpliste 18 y tenías que elegir una carrera. Sí, Ya sabías que era psicología en ese momento, pero cuando tenías 16, cuando tenías 13, uno fue mutando. Imagínate que en un primer momento cuando estamos hablando primaria, no me acuerdo a qué edad, pero primaria, me interesaba abogacía, ¿viste? de una. Sí, ahora lo que encuentro, poner la curiosidad, es que todas las carreras que quise estudiar o profesiones que me interesó, era más o menos siempre para entender. Poner la abogacía me interesaba en su momento cuando era niño, porque quería entender cómo funcionaba la conducta en sociedad, ¿viste? Cómo se comporta el ser humano, cómo está mediado por... Eso después pasó a que me interesó mucho la neurología. Ujú. Me di cuenta que estaba Ah, bueno la bueno, neurología, sí. pero no me interesaba tanto la parte de ser médico, Medicina, de una. claro. Y después ahí encontré psicología. El tema es que ponerle a esa edad que vos me decías 15, 16 años por ahí, me empiezan a interesar otras dos carreras. Una de esas era sociología, la licenciatura en sociología, y la otra era licenciatura en filosofía. Además de psicología, ¿no? Psicología como, digamos, Muy la más... relacionado con el saber o la producción de Sí. conocimiento. Como que creo que me interesa porque en cierto punto creo que lo que comparten
las tres disciplinas es el hecho de... Como que psicología lo condensa un poco. Un poco de Sí, filosofía, un yo poco de creo que sociología, tiene un poco desde un punto de porque vista son del las, sujeto. como de dónde nace la psicología. O sea, no hay que olvidarse que la psicología es una ciencia, no sé si la más nueva, pero de las más nuevas, o sea, más o menos no tiene ni 200 años todavía, ¿me Hace entendés? algunos años había un debate si era o no una ciencia. Claro, que igual sigue todavía ese debate, Sí, capaz. medio pelotudo. Yo creo que sí, creo que igual está bien debatirse siempre si algo es ciencia o no, ¿viste? Porque lo que te da eso es que podés repensar si tu práctica, lo que estás haciendo, está yendo para algún lado, si tiene algún tipo de avance. No capaz si tiene método o no tiene método, no volverse tan ortodoxo, digo, Sí. ¿viste? Pero sí plantear en el hecho de decir, bueno, ¿me quedo con lo que estoy haciendo o puedo avanzar a más? Tipo, poner en duda mi pensamiento y mejorarlo, o capaz desecharlo y crear uno nuevo, ¿viste? Pero bueno, volviendo a la pregunta, Sí. sí. Psicología era mi top uno. Y tuve la posibilidad en ese momento de hablar con profesores de la secundaria. eh, una profe de sociología, la profe Belén Estrella. Le comenté un día, después de una clase, le pregunté si... ¿Le mandas un yarao a la Belén Estrella? Sí, la verdad que sí. Un saludo a la profe Belén Estrella porque me acuerdo que me resolvió muchas dudas y fue una gran profesora en mi secundaria. Eh, Me gustaban mucho sus clases de sociología, la verdad. Fue la primera vez que empecé a leer así cosas que después iba a leer en la facultad. Ajá. Como ¿Te por... interesaste por una materia? Sí, Ahora. me interesó así de la secundaria decir, esto está bueno, ¿eh? Tipo, me gusta leerlo. Bueno, charlé con ella y le dije, profe, me interesa, o sea, me interesa la posibilidad de llegar a estudiar sociología. Y me contó cómo era la profesión, cuáles eran las salidas laborales, a qué me podía dedicar, dónde se estudiaba, y así. Y ahí no la descarté, pero sí le bajé como el valor, ¿viste? Como que me di cuenta, como dije, está bueno, pero capaz está bueno para yo leerlo, ¿viste? Como Ajá. para yo aprender sobre Claro, no me quiero sociología. dedicar a Claro, ser tampoco me quiero sociólogo. dedicar a ser sociólogo. Y bueno, con filosofía también fue de buscar así, charlar con profesores y con mi familia y buscar en internet cuáles eran las salidas, los planes de estudio, ¿viste? Qué posibilidades había de estudiar, dónde. Y, y me di cuenta que psicología era lo que quería estudiar, ¿viste? Pero como te decía, fui mutando mucho la percepción que tenía de psicología porque en un principio vos me decías, y sí, yo quería ser el psicólogo que todos sueñan ser en primer año, que es tener así un silloncito, el paciente en el diván Sí. y atender de 10 de la mañana a 6 de la tarde y irse a casa, ¿viste? Y, y a día de hoy, no, ¿me entendés? A día de hoy A no. día de hoy no quiero para nada Bueno, eso. no te quiero que te vayas porque en algún Sí, momento te sí, voy a sí. llevar a eso. Sí, no vamos a spoilear. Pero yo te pongo en una situación, ¿no? Sí, Tengo 18 años, estoy terminando el secundario y estoy sí, pensando en estudiar psicología. sí. ¿Qué me recomendás? Em, yo lo que recomiendo, primero, buscar dónde. ¿Dónde voy a estudiar psicología? Sí, bueno, depende de la posibilidad de cada persona, ¿no? Eso, pero va a haber gente que capaz puede ir a estudiar a otras provincias o gente que estudia en su misma ciudad, por ejemplo, en mi caso. Eh, Eso, decir, bueno, por ejemplo, no sé, un chico que vive acá en Salvino, vamos a suponer, y quiere estudiar psicología, entonces se va a inscribir en la Nacional. Eh, que se fije, que mire, que vaya a la facultad, tipo los días, por ejemplo, no sé cuánto fue, hace un mes atrás, lo de la promoción de las carreras. Sí, Por ejemplo, esas oportunidades está bueno para sí, aprender sí. no solo de psicología en sí, sino de todas las También carreras que hasta hay en la seguir seguido, universidad. quizás. Y, y está bueno un poco interiorizarse también de, bueno, yo voy a estudiar esto. También es una decisión bastante jodida, a ver, eso hay que dejarlo Sí, de clarísimo, una. que es una decisión re jodida que a los 17, 18 años te digan de golpe, che, hermano, tenés Decidí lo que que vas a hacer toda tu decidir lo que vida. vas a hacer toda tu vida. Es jodido, o sea, por eso yo creo que si uno va a tomar esa decisión, eh, es eso, interiorizarse con lo que vos querés. Que eso, ponerle, a mí me interesó psicología y me puse a ver el plan de estudio, ¿me entendés? Claro. Y me puse a ver las materias que componían la carrera. No sé, ahí me enteré, por ejemplo, que acá en la FAPSI, acá en la UNSL, podés elegir distinta corriente teórica llegado a cuarto año, ¿viste? De Que en una. otras universidades no existe esa posibilidad.
Ahora te pongo en otra situación. Sí. Yo estoy en primer año. ¿Qué me recomendás? Eh, yo, para, para cualquier estudiante, en realidad, puede ser de carreras de ciencias humanas o ciencias sociales, depende de la universidad como la denomine. En general eh, hay que prepararse, obviamente esto me faltó decirlo, pero psicología es una carrera que se lee mucho, ¿está bien? O sea, De una. en todas las materias se lee mucho material, se leen desde manuales a libros, ves documentales, películas, ¿me entendés? Hay mucho trabajo en ese sentido de que vos tenés que sentarte y ponerte a hacerlo. Tenés que poner tu parte, sí. Sí, sí, eso no tiene otro secreto, o sea, es cuestión. La fórmula es C sobre S por H. O sea, culo sobre cita Sí, por sí, tiempo, sí, por sí, horas. completamente, sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Está buena, está buena. Es la fórmula. Está buena la fórmula, pero sí, o sea, yo lo que a un estudiante de primer año le recomiendo es que, primero y principal, que vaya a todos los teóricos, o sea, que busque ir siempre a cursar, porque lo que tenemos en esta facultad, en la FAPSI, es que primero hay una calidad de docentes increíble, tipo los docentes que yo me he cruzado en distintas materias, o sea, desde primera hasta cuarto año que estoy haciendo ahora, han sido docentes que se nota la calidad de profesional que tienen, ¿viste? No hay ninguno que vos digas, este es un improvisado, ¿viste? Eh, Sí. sí, son todos muy buenos docentes y es eso, aprovechar eso, tener a una persona que tiene mucho conocimiento y poder estrujar ese conocimiento, porque al fin y al cabo, o sea, el teórico, más allá de que vas, escuchas y todo eso, te sirve para aprender, para tener conocimientos nuevos. Eso como primer principal. Y lo segundo es, nada, poder seguir con todas las materias al día, tipo tener ese esfuerzo, ¿viste? A veces puede pasar que eso son, pero me quiero juntar con mis amigos y no quiero sentarme a estudiar. Está bien, una vez O cada tenés tanto. trabajo. O hay gente que tiene trabajo, o No tiene solo podés hijos, o estudiar. personas a cargo, ¿me entendés? Que eso en esa situación es increíble. Pero, Pero si tenés la oportunidad claro, de que tus hijos te bancan y que solo tenés que que estudiar, solo tenés que estudiar, ahí lo mejor es aprovechar eso, tipo, de tener esa mira, recuerdo que posibilidad. alguna vez nos dijeron, las carreras y los planes de estudios están creados para este tipo de personas, para chicos de 18 años que Claro, salen del secundario y que sus padres los pueden bancar, ellos no tienen que trabajar y tienen toda la disponibilidad horaria claro, para sí, estudiar. sí. En esa Eh, situación es lo que te digo. Aprovechar, o sea, ir a las clases, ir a consulta, no quedarse con dudas, o sea, sentarse a leer los textos y tampoco sabérselos de memoria, pero que te pregunten, che, el texto X, más o menos qué dice, y saber más o menos qué dice. Tampoco sabérselo de la primera palabra hasta la última, no, pero tener pero una idea. contexto histórico, quién lo Claro, escribió, aprender un eso poco de también. cosas. Y después, otra recomendación para un estudiante de primer año sería esto de acostumbrarse a no tenerle miedo a las mesas de exámenes, tipo a las mesas de finales no tenerle miedo, de ir y rendir, de, de Yo aprovechar. ahora tengo que sacar uno, noviembre. Y bueno, acá hay una recomendación, aprovechar y ir y rendir, o sea, porque también hay que pensar eso, si uno va, estudia, si uno llevó la materia al día, o sea, teniendo en cuenta lo que dije, llevó la materia al día, vos llegás, terminás esa materia de cursarla y tenés la mesa próxima, y vas a la materia y solo tenés que sentarte a leer los títulos nada más, porque lo tenés fresco al conocimiento. Sí, de Porque si verdad. vos esperás y como todo, o sea, no es que te vas a olvidar el todo, pero sí te vas a olvidar muchas cosas, o sea, y tenés que más o menos volver a sentarte a leer casi todo. Por eso es aprovechar eso, por ejemplo, no tenerle miedo al examen, porque lo peor que te puede pasar, lo peor, Es que te es que te bochen. bochen, que Sí, te digan, mirá, flaco, te faltó, volvé a la próxima mesa. de Anda una. a consulta, sentate a estudiar de vuelta, juntate con compañeros, amigos a estudiar, eso. Pero eso es lo peor, y tampoco es peor, ¿me entendés? Porque no es que es algo rotundamente malo. Sí, es una paja que te vaya mal, me ha pasado muchas veces, y, y es una situación bastante mala, pero pasa. Por eso hay que ir y mandarse. Creo que esas son Las recomendaciones las para... recomendaciones, sí, que ahora se me... eh, ¿Cuál fue la materia que más te gustó o algún profe que más te marcó en la carrera? Bueno, a mí me pasó, por mi experiencia que yo tuve, que yo entro al primer año de psicología en 2021. O sea, un año después de la pandemia, todavía seguía más o menos la pandemia en algunos sentidos.
tal vez no tan estricta y tan marcada, pero sí había pandemia. Yo mi primer año de secundaria, de universidad nunca lo fui a cursar, por ejemplo, fue todo virtual. Y eso como que me hizo como que me gustaba en sí la carrera, pero no me terminaba de convencer el hecho de que yo me esperaba otra cosa, ¿viste? Ujú. Eso me pasó que me desilusionó bastante personalmente y en segundo año, el primer cuatrimestre, medio que continuó esa modalidad. Solo tuve una materia que fui a cursar y creo que fui a cursar 4 veces esa materia porque entre que hubo paros y feriados y que no se podía y que se podía, fui como 4 o 5 veces, o sea, muy poco. O sea, medio, viste, como que me pasó a mí de que no encontraba todavía eso que, no sé cómo llamarlo, la verdad, no sé, pero siento que es algo que hay un momento en la persona, en esa carrera, que te convence de decir, sí, es esto, ¿viste? Y Una motivación, sí, como una motivación, pero es un como, fuego interior. sí, Yo acá pongámosle, estaba viendo recién y está Prometheus. Prometheus. Buen mito el de Prometeo. Me hizo acordar a eso. Sí. Claro, digámosle una llama, Una ¿viste? llama. Una llama, pongámosle ese nombre como para no hablar de la nada misma. Y todavía no lo sentía, ¿viste? O sea, como que sí, estaba bueno, pero no me convencía, no era como, no sé si haría esto durante los próximos 4 años de mi vida, ¿viste? Claro. Y arranca el segundo cuatrimestre de mi segundo año y justamente en el segundo cuatrimestre del segundo año de psicología tenés historia de la psicología. Y yo ahí conocí, nobleza obliga, al mejor docente que he tenido a día de hoy, que es el doctor Hugo Klappenbach. A día de hoy, ¿cómo? Hace la foto del profe Hugo. La verdad, un docente de un nivel increíble, o sea, un tipo fuera de serie realmente. Sus clases eran 2 horas de una persona hablando sobre un tema en específico, pero que sacaba links para todos lados y que no era que no se iba, sino que tenían que ver, ¿viste? Un tipo con una calidad de información y una cantidad de información increíble, ¿viste? Yo me acuerdo que ahí descubrí esto de poder decir, che, loco, o sea, se puede hacer algo desde la psicología sin necesariamente ser un psicólogo clínico, ¿viste? Y saber un montón y que le vaya bien, ¿me entendés? O sea, y ser un capo, digamos. Em, y bueno, descubrí esa materia, historia, y me fascinó, la verdad. Primero, más que todo, por el docente, por el profe Hugo, y después porque la materia en sí, o sea, siempre me gustó la historia en general, y encontrarme con historia de la psicología me convenció, me hizo darme cuenta de que, che, esto me gusta Y mucho. eso nos lleva a materia la cual ahora sos pasante. Exactamente, mirá lo que son los caminos, Mirá, ¿sabes? mirá cómo nos lleva. Cómo nos lleva todo. Pero sí, pero ahí con esa materia me di cuenta que me gustaba realmente la carrera. Como que se encendió la llama que estábamos hablando. Y a partir de. Porque vos la hiciste en segundo año, Sí, pero ahora recién en cuarto decidiste ser pasante de esa sí, materia. sí. ¿Qué te motivó a ser pasante de la materia? Me motivó una charla que tuve con un familiar, con uno de mis tíos, que una vez hablando, estábamos hablando, o sea, la mejor forma de aprender era como la charla, o sea, y él me dijo una vez, porque yo le había, Enseñando. claro, que es Ah. enseñando, me dice eso. A todo esto nace porque yo le había dicho que quería ser pasante, pero no estaba seguro, porque quería realmente hacer algo, no quería estar ahí quietito, como escuchando medio de pinturita, ¿viste? Claro. Y me dijo, no, está bueno que seas pasante porque la mejor forma de aprender es enseñando. Y, y la verdad que sí, he de decirlo. Sí, tenían razón. Me encontré con eso. En cuarto año, porque nada, la situación justo se dio. Fui este cuatrimestre. El cuatrimestre pasado, en realidad, hice una materia, un optativo en psicología en la carrera. Tenés la currícula básica, digamos, y común, que son las materias que todos conocen, no sé, primer año, psicología general, biología, antropología, sociología, filosofía, después psicoanálisis, de primero a cuarto año, de primero a quinto año, y después tenés los optativos, que los optativos son materias que se abren 10 aproximadamente por cuatrimestre, eh, que son sobre temas. O sea, no sé, por ejemplo, hay sobre psicología laboral, sobre psicología del deporte, sobre psicología jurídica, distintos temas así, y cada estudiante, según los intereses que tiene, va a decidir si hacerlos o no. Lo que tienen los optativos es que son obligatorios, porque vos tenés que hacer 4, básicamente, durante el transcurso de tu carrera, pero el optativo lo podés elegir. O sea,
si vos querés hacer, por ejemplo, no sé, psicología del deporte, lo haces. Y si un optativo sobre ese tema, y yo puedo hacer sobre, no sé, sobre el tema de educación, poner una cosa así. ¿Hiciste vos? O sea, ¿cuántas llevas de 4 optativas? Yo ya estoy haciendo el último que me queda, La que es última el cuarto, optativa. sí. De buena. Bueno, y el cuatripasado hice 3. Uno de los que hice, la cátedra que lo componía, eran 2 profesores de la cátedra de historia. El profe Marcelo Muñoz y la profe Romina. Y nada, el optativo era sobre dictadura y psicología. Lo que... El título entero no me lo acuerdo porque es bastante largo, de ser Sí. sincero, pero era Vamos a como... entrar igual después. Sí, lo podemos poner acá. Y psicología y dictadura, un diálogo sobre memoria, verdad, justicia, psicología, historia, etc, etc, ¿no? Y bueno, lo que trataba el optativo era relacionar la dictadura, o sea, el proceso de organización nacional de 1976 a 1983. Bueno, hice el optativo, Sí. un tema muy interesante, la verdad, optativo, porque era encontrar las relaciones que hay entre la psicología y el proceso, la última dictadura que hubo. Pero no en clave de estudiar, o sea, lo que sucedió y lo que pasó y quiénes fueron los protagonistas, sino de poder decir, por ejemplo, estudiar el proceso de memoria, ¿no? Y cómo se compone la memoria. Y Un poco como un trabajo que haría un sociólogo, quizás. sí, hasta ahí más o menos. Yo creo que igual por ahí en esas temáticas uno termina cayendo en trabajar de manera interdisciplinaria, ¿viste? Claro, sí. O sea, porque por ejemplo, de la cátedra había 2 licenciados en psicología, pero también había un antropólogo. Claro. Eh, entonces eso le daba como otro toque, ¿viste? Que para mí es lo más interesante. O sea, si uno tiene la Sí. oportunidad de poder charlar ya sea con estudiantes o con profesores de carreras afines a la de uno, está buenísimo, porque podés no solo ver tu película, sino que ver películas que están al lado tuyo y te podés dar una visión más global de cualquier tema. Y bueno, hago ese optativo, que trabajamos este tipo de temas, desde historia como tal, o sea, qué sucedió, como también procesos como la memoria, la diferencia entre memoria e historia, ¿viste? Em, el tema es que, bueno, luego de eso Sí. pegué muy buena onda con la cátedra, con el profe Marcelo y la profe Romina. Y me sale preguntarle si, porque en alguna que otra clase habían nombrado algo de un proyecto de investigación, ¿viste? Y Johnny Sansón y Lerdo, me interesó, la verdad. Ni lento ni perezoso. Me interesó, me llamó la atención, pues yo dije, epa, es un tema que me gusta, historia, y además la época de la dictadura me parece una época súper interesante para estudiar. Dije, bueno, pregunto. El tema es que dentro de esas preguntas empiezo a charlar, me dijeron que sí, si yo les hablaba después de terminar el optativo, ellos seguramente me iban a decir qué tenía que hacer. Y ahí como que también me nació el hecho de decir, che, yo quiero estar dentro de la cátedra de Historia y Psicología, quiero ser pasante. El tema es que, bueno, también me aceptaron eso. Cuando me lo aceptaron me puse muy contento, la verdad, porque era algo que quería hacer, lo de la pasantía. Y, y nada, de ahí mi segundo cuatrimestre arrancó como pasante de historia. ¿Y qué aprendiste siendo pasante en ese rol? Es un rol interesante, porque como tal, hasta ahora no he tenido así una práctica docente fuerte, ¿viste? No he dado clases, pero sí he estado acompañando en los teóricos y en prácticos a los profes. Y todavía no termino la pasantía, porque todavía no termino el segundo cuatrimestre, pero me encontré, la verdad, con estar del otro lado, ¿viste? Yo me gusta pensarlo así, de que normalmente uno se acostumbra a estar del lado del alumnado, en el sentido de que está sentado del escritorio para atrás, Claro. ¿viste? Y de golpe me he encontrado estar sentado en el escritorio, ¿viste? Y está bueno porque a mí me pasó, por ejemplo, que le prestaba más atención, no tanto al contenido, porque el contenido ya lo había visto, pero sí a la forma de dar ese contenido, ¿viste? Por ejemplo, no sé, bueno, quiero dar este texto. ¿Cómo hago para que chicos normalmente de 19 a 20 años, tengan ganas o les surja ganas de leer un texto o de hacer Prestar preguntas, atención. ¿viste? O de prestar atención.
Y la verdad que es un re desafío, pero está bueno, ¿viste? Está bueno. También te encontrás con que ese estudiante, tiene un montón de dudas, ¿viste? No solo de la materia en sí, sino de la carrera, de la profesión, de... No sé, por ejemplo, el otro día estaba en una clase de TP y se pusieron a debatir sobre la IA, ¿viste? Sí. Y cómo era el tema de la IA con ser psicólogo o con la psicología, si había que usarlo como herramienta, si ¿Y estaba vos bien o tuviste mal. un debate más formal o no una vez? Sí, que en En la una clase facultad. también hicimos un Sí. debate así. Y Estabas un poco formado por ese lado. sí, 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 sí. ¿Y de Em, qué hablaban los chicos? y preguntas tipo re válidas, como por ejemplo, Compañeros. había un chico que comentaba el hecho de que a él le había servido, por ejemplo, de que había usado el chat GPT porque tenía problemas de insomnio, ¿viste? Y le pidió ayuda y le sirvió más que ir a un psicólogo, porque había ido al psicólogo y el psicólogo no le había funcionado, ¿viste? No le había servido. Sí. Y es un tema loco, ¿viste? Aprender Está al también. límite, ¿viste? Sí, aprender no solo de, digamos, del docente, sino que aprender también de los intereses y de las preguntas que surgen desde parte de los estudiantes, creo yo. Eh, También tengo la suerte de que todos los profesores de la cátedra son gente muy capa y que me han me han hecho parte de una manera increíble, entonces me he sentido muy cómodo, viste, en las clases. Eh, pero eso, Y esto nos lleva a tu proyecto de investigación, sí, que voy a leer el título porque es bastante largo, sí, que sí. es Memorias e historias recientes sobre psicología, derechos humanos, represión y liberación en Argentina en clave latinoamericana. Sí, Si ¿qué tuvieses que título? explicarle a alguien por qué Ujú. es importante tu proyecto, ¿qué le dirías? Em, yo creo que el proyecto en sí es importante por el hecho de que creo que como sociedad tenemos el deber de recordar y de estudiar y de rememorar nuestra historia, sea tanto como lo malo y lo bueno, ¿viste? Recordar eso, de aprender, no solo tipo de jactarse de lo bueno y decir, esto fue muy bueno y hay que estar alegre por eso, sino aprender también de lo malo, o sea, de las cosas malas que suceden todos los días en nuestro país y a lo largo de toda nuestra historia como nación. Em, Creo que también está bueno por el hecho de que a día de hoy nos encontramos en una realidad en nuestro país y también en el mundo en sí, donde medio, como por ejemplo los temas de derechos humanos, Democracia. historia, democracia, son temas que para mí están re en juego, ¿viste? Como que todo el día hoy se debate, no sé, si Venezuela, ponele. Venezuela, Israel, Estados Unidos, bueno, Ucrania, ¿me entendés? Como que siempre hay un juego entre derechos humanos, memoria, historia, todo ese tiempo de que se juegan esos conceptos todos los días. Vos prendés la televisión y alguna de esas temáticas está presente, ¿viste? Entonces creo que es vigente, creo que es un tema interesante para, nada, que desde lugares de la academia se puedan trabajar, se puedan estudiar, se puedan investigar y eso haga que en el mejor de los casos, espero yo, que se pueda trabajar en conjunto con la sociedad y pueda haber no sé si un cambio gigante, pero sí cuestiones de pensar, ¿viste? De concientización mínimo. ¿Cómo surgió el proyecto? O sea, venías haciendo un poco un hilo histórico, Sí. pero cuando decidiste investigar o Bueno, el presentar, proyecto también, dentro de esa pregunta que le hago a los profes, además de la pasantía, pregunté sobre el proyecto, me dijeron que sí, que estaban contentos de que me interesara, de que estaba muy bueno, que se notaba que me interesaba el tema y que obviamente que podía ser parte. Y, y el proyecto, yo estoy trabajando, esa, lo que acabas de decir vos, es el título, o sea, el proyecto en general. El sí, proyecto en sí tiene distintas líneas. La línea en la que yo trabajo, no voy a decir el título exacto, pero es sobre acá, acá va a aparecer el título exacto, pero es sobre la última dictadura acá en Argentina, el proceso de reorganización nacional. Y también, como es el título, en clave latinoamericana, ¿viste? Y es trabajar la dictadura no solo como
Un proceso un aislado. proceso aislado que sucedió acá en Argentina, sino entenderlo como algo que sucedió a nivel latinoamericano, que sucedió en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y que fue un plan orquestado, no es que fue así como que un día se despertaron y dijeron, bueno, vamos a hacer dictaduras en toda Latinoamérica. La línea esta, el director de la línea es el profe que te decía, el profe Marcelo. Y nada, fue primero, la primera vez así, fue una reunión que me junté con él, con el profe Marcelo y con el profe Lautaro y charlar sobre qué me interesaba a mí trabajar, desde, no sé, poder buscar libros hasta tener la posibilidad de entrevistar a alguien capaz, buscar ese tipo. Justo para otra materia hiciste una entrevista Sí, bueno, muy para el buena. optativo hice una Claro, para el entrevista optativo. que esa era la última actividad, digamos, el trabajo integrador. El final era, tenías dos posibilidades. Una, hacer un informe escrito relacionando los temas de los textos con algún tema en específico. Y si no, la otra era entrevistar a alguien que haya sido estudiante y o docente de la Universidad Nacional de San Luis durante la época del proceso. Y y bueno, con mi grupo elegimos la segunda opción, la de entrevistar a alguien, y salió la verdad una actividad excelente, muy, muy enriquecedora, o sea, de encontrarse con una persona que lo había vivido y de aprender de ese otro desde... Muy buena, muy genuina. Sí, La sí, verdad que sí. A mí me gustó muy como quedó, buena o sea, movida. realmente Sí. me gustó como quedó, me pareció un lindo trabajo. Porque es también, esto fue, o sea, nosotros lo pensamos como el hecho, no tanto del cuestionamiento, de buscar, decíamos el morbo, ¿viste? De, che, para vos, ¿cuánto es verdad lo de 30.000 o no? ¿Viste? Y caer en esas preguntas tendenciosas, sino de escuchar a una persona que capaz transitó la dictadura desde una vida cotidiana, ¿viste? Pero cómo ese terror, esa... Miedo latente que Sí, existía. hay un concepto, dice Pierre Bourdieu, me voy a poner en, en así, pero en Derechos la humanos. teatralización del terror, ¿viste? Por ejemplo, que nos contara la final del Mundial 78 y, y cómo ese miedo, o sea, es transformado de una manera para que sea algo de festejo, ¿me entendés? Pero alrededor estaban sucediendo asesinatos, secuestros, Desapariciones. robo de... Vuelos de la ¿me muerte. entendés? O sea... Es increíble eso, o sea, había gente, Endeudamiento. había, sí, todo lo malo que puedas pensar estaba sucediendo. Y la gente estaba festejando, ¿viste? Eso es como loco, o sea, entenderlo. Como, y bueno, con la entrevista nos encontramos con esto, de poder charlar con una persona que capaz nos contaba cosas de su cotidianidad. O en esos relatos te Sí, sí. contaba cositas así que decías, wow, era otro mundo, ¿viste? O, Llego a la universidad y de la nada otros amigos o compañeros de otras provincias me proporcionan música que era de protesta y que yo sí, no había eso, escuchado por nunca. ejemplo, nos contaban, no sé, ese tipo de cosas, o también eh, de que había profesores y estudiantes que decían, che, no hables de ciertos temas porque hay servicio acá. Servicio es infiltrados, básicamente gente de la policía o del ejército o Sí, espías. espías, vendrán a ser así, que van, en ese momento iban, se sentaban en el aula con una libretita y anotaban cosas. Y otra cosa es sobre el rector de la universidad desaparecido. Bueno, por ejemplo, eso es una locura, o sea, eso es muy loco, eso todavía no me llega. Yo todavía No no entiendo, discernís. ¿viste? Como que no lo puedo desarrollar bien por el hecho de que una de las preguntas que le hacemos es que, para los que no saben, el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, Mauricio Amílcar López, fue desaparecido en la dictadura y, y nada, mucho tiempo, o sea, cuando le preguntamos al entrevistado si se sabía sobre ese tema, él decía que no era un tema común a saberse. Estamos hablando de un rector de una universidad. Sí. Creo y tengo entendido que fue el único rector desaparecido en toda la Argentina. O sea, como una persona muy importante, pero a nivel así educativo nacional, pero lo desaparecieron y viste como que nadie sabía bien así, muy pocos. Y también los que sabían se exiliaron, ¿me entendés? O sea, era una situación bastante complicada en ese momento para vivir. Y, y por ejemplo eso, de preguntarle si conocía qué le había pasado a Mauricio López, y no sabía, por ejemplo. Esas cosas de que también cómo se controla la información, ¿viste? En momentos así. Queda claro porque es importante
Y cómo, por ejemplo, teniendo en cuenta que mayormente, algún porcentaje, los votantes de la Libertad Avanza son mayormente hombres entre 16 y 20 años. Y que no tienen muy claras estas cosas porque no parecen ser personas muy institucionalizadas. Entonces, la banalización del símbolo nunca más en el inicio de campaña Ah, es un sí. acto Sí, sí, que, kirchnerismo nunca que más. no está bueno. Sí, sí, No sí. creo que esté bien. Sí, yo creo que Y se escudan diciendo, no, pero esto es un símbolo de todos los argentinos. sí, Sí, sí. pero no puedes comparar un gobierno democrático con una dictadura, Sí, no, sí, para con nada, militares para nada, eclesiásticas. para nada. Y este tipo de investigaciones contribuyen a que a nosotros, a mí como persona, como ciudadano, repudie eso y no darle la vuelta o banalizarlo. Claro, yo creo que es como decís vos, la banalización lo que hace, no solo que se busca ponerle, ya puede ser desde el humor o desde negar lo sucedido, sino también que hay que tener en cuenta de que hay políticas del olvido, ¿viste? O sea, más allá de dejar de darle el sentido que tiene, como puede ser poner una pancarta kirchnerismo nunca más, también el hecho de, no sé, de que Vicky Villarruel. no se conmemore X fecha, Sí. ¿viste? O por ejemplo, lo que pasó este 24 de marzo y el del año pasado, de que salga la cuenta oficial, creo que era de la Casa Rosada, con videos el del año pasado de el ex. OPA, ¿no es? Creo que ¿Cómo? es. Creo que es OPA, no me recuerdo las siglas. ¿De la Casa Rosada? Sí, No sé. Creo que era video de Casa Rosada, pero era de una cuenta oficial sí, del sí. gobierno. em, el año pasado, el Tata Joffre, el jefe de la CIDE, eh, desmitificando o diciendo no, no fueron 30.000. Tata Joffre. Sí, el Tata No, yo Joffre. tengo entendido que es Diego Cravens y el señor El de Silvio, este el año señor fue y Agustín Sergio Laje. Neifert. Y el del Pero año yo pasado digo de fue la CIDE. O sea, los encargados de la No, CIDE no, es pero ahora no, no. Diego Ex, Cravens y ex Sergio. jefe Ah, de ok. la CIDE, Tata Joffre. Creo que se peina para atrás, ¿no? Sí, uno Sí. viejito, Sí, canoso, sí, que usa lentecito. lente. Sí, sí. Figurita. Sí. Em, Seguramente lo han visto. Bueno, eso, por ejemplo. Eso es una política activa, pero activa para distorsionar la historia, ¿entendés? No solo por el hecho que es una historia partidaria, porque ni siquiera caen en o sea, caen en la idea de, no, nosotros somos revisionistas, queremos contar la historia como tal cual fue, Sí. y terminan siendo o sea, un tipo, historiadores celebratorios, ¿me entendés? O sea, que celebran cierta parte, ¿me entendés? Porque si, por ejemplo, decís, bueno, vamos a contar todo, 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 bueno, está bien, qué sé yo, está bien, ¿me entendés? Por lo menos estás contando todo, que para mí es imposible, pero bueno, estás contando todo. Pero ni siquiera, o sea, se ponen una capa que dicen, no, nosotros venimos a ser revisionistas para contar lo que realmente sucedió, y en realidad caen a ser tendenciosos y a contar lo que a ellos les parece que pasó o lo que es correcto, ¿viste? Tanto el año pasado, el 24 de marzo, como este año salió Agustín Laje con las 3 mentiras que te cuenta la izquierda y no sé qué. Que después hay un video Sí, de del Pablo profe. Borda, Ajá. Que también estuvo en Gelatina haciendo el mismo concepto, hablando de que es todo mentira lo que dicen, o sea, que los datos que da Agustín Laje son falsos, ¿viste? O sea, no tienen ni siquiera la capacidad como para plantearse el hecho de decir, bueno, lo que estoy por decir, ¿es verdad o es mentira? ¿Me entendés? O sea, una No. falta total de Por suerte están sinceridad. cayendo como moscas, pero hay miles de cosas. Pero eso, por ejemplo, con eso me quería Algún explicar de libro las de Javier políticas. Milei que, bueno, no importa, sí, Sí, seguí, sí. seguí. Referido a plagio, Ah, es sí, moneda eso corriente también. entre Sí, ellos. sí, 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 eso también. Están llenos, sí. está bien. Bueno, se me olvidó hace rato, Sí. quedó, si querés podemos volver un Sí, poco a podemos eso, volver. Volvamos, de, vamos, donde vos quieras. sobre, no voy a ir ahí, no voy a ir ahí. Te iba a preguntar, Sí. ¿cuáles son los últimos avances que tenés en tu proyecto y El qué has pros- aportado? ¿Has sí. aportado algo nuevo? ¿Has El proyecto comprendido hasta algo nuevo? ahora, o sea, todavía como tal formalmente no arrancó, porque recién este cuatrimestre, o sea, la última mitad de este año se trata sobre que aprueben el proyecto. Sí. Afortunadamente el proyecto ya fue aprobado, o sea, el año que viene vamos a arrancar a trabajar con el proyecto.
Y yo hasta ahora, mi investigación, así muy, muy breve, pero me parece por lo menos interesante lo que encontré, ha sido ir al archivo histórico de acá de la provincia y pude encontrar un par de cosas interesantes. Encontré unos boletines, como unos folletitos así de la época de la dictadura, que había uno que era principios y bases para el proceso de reorganización nacional, Ujú. como proponiendo todas las ideas que después... Firmado por Videla, ¿o no? Sí, sí, con firma de video. O sea, un documento oficial estoy hablando, ¿no? Sí. No es que me lo crucé en PDF, Claro, ¿viste? No, un sí. documento oficial de la época que estaba ahí en la biblioteca del archivo. Y me encontré tres de esos así, uno de 1979 y los otros creo que del 81, los otros dos. Y hasta ahora eso. Tampoco le he metido tanto. Sí, sí, no sé si tanto de la parte de ir y ponerme a investigar, sino de capaz de leer, de buscar libros, de buscar bibliografía que me pueda servir para cuando arranque de veras, de veritas, ¿viste? Pero, Sí. pero eso. Bueno, ahí, acuérdense de él, acuérdense de su cara, porque, porque hay cosas, yo sé cosas. No, no, no digas así, parece re malo. No, pero es algo bueno. Es algo bueno, es algo bueno. Em, salud mental. Salud mental. ¿Qué es para vos la salud mental? ¿Y qué rol ocupa en tu vida? Eh, Vos sabés que igual vengo con el concepto de salud atravesado completamente. Estoy haciendo una optativa ahora. Ujú. No voy a decir el título tampoco porque es larguísimo. Lo vamos a insertar acá también. Es sobre psicología relacionada con el campo de la salud comunitaria, la salud social y la salud en general, ¿viste? Y es tratar los temas de qué, por ejemplo, qué entendemos por dolor, qué entendemos por patología, qué entendemos por normatividad y así. Y la clase pasada, que fue este martes, estábamos hablando de qué es salud, ¿viste? Y y la verdad que sí, se puede decir de distintas maneras. A mí lo que me sale decirte ahora es, se puede decir de manera, me parece bastante fácil, hasta mediocre, te diría, la ausencia de la patología, ¿viste? Que eso puede ser salud. Pero también estás describiendo algo por contraposición Claro, y no me parece tan justo. sí. Eh, para mí es el bienestar y la adaptabilidad en el ambiente, si querés decirlo así de un modo lindo, científico, ¿viste? Eh, ¿Y cuáles son tus herramientas para garantizar tu adaptabilidad al ambiente? y, o sea, desde la salud mental, yo creo que lo principal en mi caso es, yo hago terapia, voy a la psicóloga, eh, intento tener una vida sana, ¿me entendés? No excesos, obviamente, de todo tipo, no estoy hablando solo de sustancias, sino estoy hablando Sí. desde, no sé, desde estar todo el día con el celular, ponerle que hoy en día es un problema grande, grande. O dormir lo necesario. O claro, dormir 8 horas, ¿me entendés? Ese tipo de cosas que capaz se nos pasa muchas veces, es re normal O igual. ser responsable Y y también, sí, disciplinado. sí, Eso tener, ayuda. tener buenas relaciones con los otros que te rodean. Yo creo que se trata de eso. Bueno, hacer deporte me parece también como una piedra fundamental para mantener un bienestar, una cierta salud mental. Sí, ese tipo de cosas, creo que se resume, en mi caso, por ejemplo, me sirve mucho ir a hacer terapia, hacer deporte, tener buenas relaciones sanas, ¿viste? O sea, gracias a Dios tengo un entorno que me rodea que es sano, ¿me entendés? Mis amigos son gente normal, sana, que sí, también todos tienen sus problemas. Todos tienen todos tienen sus problemas, Sí. creo que todos estamos un poco locos, no en el sentido literal, obviamente, pero todos estamos un poquito locos, pero eso, ¿viste? Tener un ambiente sano, que no libre de violencia, tanto física como psicológica, como verbal, ¿viste? Creo que ese tipo de cosas tengo en cuenta al momento de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mí? Hablamos sobre qué estudia la psicología, Sí, pero no hablamos qué hace un psicólogo. ¿qué hace un psicólogo? Un psicólogo hace muchas cosas, la verdad. El profesional en psicología tiene muchas salidas laborales, por así decirlo, de alguna manera. Las incumbencias que tiene el título son enormes, o sea,
A mí me sale nombrarte lo básico, lo que todos pensamos cuando nos dicen psicólogo, es el psicólogo clínico, el que te decía recién, el del sillón y el diván. Y, pero no sé, un psicólogo puede estar dentro de un gabinete psicopedagógico en una escuela, puede, puede hacer psicología del deporte y trabajar con un equipo de fútbol, como por ejemplo, que los hay un montón, por ejemplo, vas a River o a Boca y hay un psicólogo en el plantel. Dentro O a del, una empresa, o empresas, por sí, ejemplo, puede ser desde recursos liderazgo. humanos hasta impartir cursos o capacitaciones para los empleados o jefes. Eh, Hay psicología hasta ponerle en la inteligencia artificial, hay gente trabajando psicólogos para mejorar la forma de relacionarse que tienen las IA, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste? O sea, es muy abierto el campo. También, no sé, hay docentes, psicólogos que se encargan de la docencia. Y los que todos conocemos eh, de sus consultorios. Claro, el psicólogo clínico de toda la vida que tiene su consultorio, que atiende a sus pacientes, ese es el más común. No sé si común, pero el que más se tiende a pensar. Eh, Son muchos, por eso te digo, son muchas las formas que pueda actuar un psicólogo en distintos campos. No sé, se me ocurre ahora poner psicología jurídica, ¿me entendés? Entrevistar gente para casos judiciales, ¿me entendés? Por Sí. ejemplo, psicología política, ponele, ¿me entendés? Y trabajar como asesor, ¿me entendés? Muchas, 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 muchas. Creo yo también que mientras tanto y cuanto esté presente cierto rasgo de lo que le compete estudiar la psicología, como pueden ser procesos cognitivos, el inconsciente, la conducta, lo que vos quieras ponerle, un psicólogo puede actuar, ¿viste? O sea, por eso te digo, son muchas cosas que puede hacer. Porque en muchos lados, en muchos campos de trabajo o de conocimiento está presente esto, la conducta, el inconsciente, los procesos cognitivos, el cerebro, las neurociencias y demás. ¿Y qué prejuicios crees que hay en el ámbito de la psicología hoy en día? Prejuicios O sobre los psicólogos. sobre los psicólogos. eh, Yo creo que es un prejuicio, sí, un poco, pero creo que esto de que lo que primero se piensa cuando pensás en un psicólogo es en un psicólogo clínico, o sea, el que atiende a sus pacientes, porque creo que es bastante, está bien, para mí eso es un error de la psicología, porque de eso se ha encargado la psicología que se vea como el psicólogo, ¿viste? Quizás Pero es a lo que más se dedican claro, al tal vez principio. porque lo más se dedican, pero tampoco porque la psicología ha querido demostrar ser otra cosa, ¿viste? Ujú. Eh, que es que creo yo hasta que te empecé a interesar en psicología o querés estudiar, o ya sea por interés, por querer estudiar o porque te interesa, que ahí te das cuenta que hay muchas más cosas que ser psicólogo clínico, que no es solo el único camino. Y creo que ese es uno de los prejuicios, ¿viste? Como decir que el psicólogo es el psicólogo clínico, punto, ya está. Claro. Eh, Después no sé, creo que un prejuicio es como que si estudias psicología o sos psicólogo, que la gente piensa que lo estás psicoanalizando todo el tiempo. Eso es Sí, mentira, es es mentira. verdad, es No, verdad. es Es mentira, es verdad, es verdad. mentira, es mentira, es mentira. Así, Porque no te pagan, ¿me entendés? Desde el momento que no te pagan, no lo vas a hacer. Porque si te pagasen, bueno, pero no te pagan, así que no hay por qué, no hay por qué. sí, pero sí, es algo que vos decís, bueno, tax, cambio el chip y me pongo a analizar, ¿o no? No sé, no sé, no No, no, no es sé, tan fácil, no sé, sí, en eso. tampoco soy psicólogo, soy estudiante, ¿viste? No creo que, o sea, no cambie mi percepción tanto. Eh, Siento que si hablo con un amigo, estoy hablando con un amigo, ¿me entendés? Claro. O si estoy hablando con mi novia, estoy hablando con mi novia, o estoy hablando con un profe, estoy hablando con un profe, ¿me entendés? Creo que es bastante perverso el hecho de pensar, Sí, estoy sí. hablando con un paciente y hacer así, ¿viste? No, boludo, Sí, estoy hablando con mi me amigo parece que Nico. tenés daddy issues. Sí, nada, ¿entendés? No, estoy hablando con mi amigo y estamos charlando. Que capaz lo que sí pasa, porque yo creo que es por eso que piensan que lo estás analizando, porque capaz le dan un consejo y te dicen, vos sos psicólogo, hermano, por eso lo decís, ¿me entendés? Creo que es por eso, pero No, sí. no me ha pasado igual nunca estar en una situación con vos y que otra persona No, crea que con vos no, pero sí me ha lo estás pasado con otros analizando. chicos, ponele así. Sí, De que caiga alguien y me pregunte, ¿y vos qué estudias? No, psicología. Vos me vas a psicoanalizar, ¿no?
No. No, la verdad que no. No, la verdad que me gustan las conductistas conductuales, las corrientes. Sobre ocio y tiempo libre. Buena temática. ¿Qué haces en tu ocio? ¿Qué significa en tu vida? Ocio y tiempo libre. Creo que hoy en día, hoy por hoy, tener momentos de ocio, de tiempo libre, es tener un privilegio. Es tener un privilegio. Más que todo en la sociedad capitalista hiperproductiva que vivimos. Me puse re... Está bien, ¿no? Sí. Pero creo que sí, creo En que... esta óptica, Sí, pero creo que es tener un privilegio. Entonces, para mí, como decías, un privilegio de clases. sí, completamente. Para mí, si tenés la oportunidad de decir, che, tengo 3, 4 horas al día para no hacer nada, o sea, ya fuera de todas tus responsabilidades, tenés 4 horas por día para no hacer nada y yo me siento a ver el celular, después me da culpa, por ejemplo. A mí me da culpa el hecho de que el celular se haya vuelto parte tan indispensable en nuestras vidas, ¿viste? Sí, te sentís, perdí el tiempo. Sí. Va, con vos lo he hablado en otros momentos, pero viste esa sensación de capaz de estar 2 horas mirando reels, shorts, lo que sea, y terminar de ver y decir qué acabo de hacer y no hiciste nada. Tipo, porque no aprendiste, no hubo nada. O sea, solo Sí. fue ver, consumir, tipo, Consumir, sí. consumir como tal, ¿viste? Porque a veces que entras en un loop de. Ya ni siquiera te salen noticias, sino te salen cosas. No, muy videos tipo estúpidas. estúpidos. Tipo O sea, un perro caminando con una mochila. sí, los videos de IA que tipo no tienen contenido alguno, por ejemplo, y vos decís, loco, acabo de gastar 2 horas en mi vida con esto, Y ¿viste? lo peor sucede cuando vos decís, bueno, me voy a ver un par de reels y me pongo a hacer otra cosa. Sí, Porque decís, bueno, porque me merezco un descansito. sí. Y ese 30 segundos o esos 5 minutos que ibas a hacer se convirtieron en media hora y vos ahora estás mucho más cansado y encima tenés que ir a hacer esa cosa. Sí, O sea, eso es es lo terrible. peor. Como, Pero volviendo a lo que hago, a mí, bueno, por eso decía esto porque creo que lo pienso de esa manera para darle un valor a mi tiempo de ocio, ¿viste? Como para decir, bueno, tengo 2 horas, ¿qué puedo hacer y que lo valgan? Tampoco descubrir algo nuevo, o sea, no quiero inventar nada nuevo, pero sí poder decir, bueno, por lo menos, en mi leo 3 caso, páginas más del libro que estoy me leyendo. siento a leer, si tengo así un tiempo prolongado, me gusta ver una película, o sea, me voy al cine capaz, o me pongo una película en mi casa, en el tele. Ordeno mi cuarto, Ordeno mi cuarto, o capaz me voy a entrenar. me voy a entrenar, me siento a charlar con mi mamá, me junto con mis amigos a charlar, ¿me entendés? Que no sea necesariamente de tipo el hecho de tampoco ser hiperproductivo, ¿viste? O sea, tengo tiempo de ocio, tengo que generar algo. No, puede ser, me siento a leer o me siento a charlar con alguien y no conseguí nada, o sea, pero sí hubo un intercambio real, ¿me entendés? Por lo menos, bueno, me divertí, aprendí algo, charlé con alguien. Ocio, ¿me entendés? Sí. Porque tampoco creo que sea ocio estar mirando una pantalla así como un estúpido y... Porque ahí no hay algo No, realmente. O sea, salvo que sea ver algún contenido interesante como este video. Si no, no sé si lo hay, Vos ¿viste? te lo pones ahí en el aparador mientras estás cocinando, te Claro, vas sí. pispeando de vez en cuando Ujú. y nosotros te cargamos de información buena, de Claro, calidad escuchás una importante. charla interesante así, Claro, pero eso. pero eso es algo importante entonces, el ocio en tu Sí, vida. para mí sí es algo importante. Em, Esto no lo tengo pensado, pero ¿qué significa para vos? ¿Qué lugar ocupa en tu vida ir a subir cerros, subir Yo creo que es montañas, el hacer encuentro. trekking? Sí, creo que es el encuentro del hombre con lo místico. Ujú. Yo le doy ese valor. Capaz soy un frasero. Capaz soy un Muy, frasero. muy cabracán, Pero para mí es el encuentro del hombre con lo muy místico. náucrato. Creo, o sea, que el valor que el hombre me refiero al ser humano, ¿no? El ser humano a lo largo de la historia le ha dado a la montaña, o sea, a la cercanía de la tierra con el cielo y el cielo como algo más allá, algo más grande que él. Creo que hay una suerte de mito medio épica, ¿viste? De eso de realizar un viaje y que el fin sea encontrarse con eso. Buscar. Sí, buscar es más que todo, porque por lo menos yo no encuentro que el chiste sea, subí hasta allá arriba, ¿viste? Sí. Sino todo lo que conlleva eso. O sea, desde el momento que te despertás a las 5 de la mañana a guardar las cosas en la mochila,
a juntarte con tus amigos en la parada del cole y de ahí ir y empezar el camino y todas las cosas que suceden entre medio. Como que siento que es un viaje, literalmente. O sea, eh, en ese sentido lo encuentro Es fácil, un ¿no? viaje, mira, Es un ¿sabes qué? viaje. No lo había pensado nunca así, o Ajá. quizás lo he escuchado, pero ahora me hace mucho más sentido. Es un viaje. Es un viaje. Y capaz no es los viajes que uno está acostumbrado a me voy de acá a Brasil, ponele, pero sí es un viaje. O sea, estás emprendiendo una aventura, una empresa, ¿viste? ¿Una Y empresa? empresa no en el sentido de una empresa, pero Sí. la palabra empresa puede usar, o sea, para Breve. una actividad, sí. Ok. Eh, definición de empresa, acá. No, no de la RAE. No, ¿cómo se dice? Y, Sí, entonces hay un encuentro un poco de sí, holístico sí, que sí, sí, contribuye a todo esto sí, que venimos hablando. sí, para mí sí. O sea, a mí por lo menos me ha pasado que es como ensimismante el hecho de estar parado, ponerle 2000 metros de altura y ver todo, ¿me entendés? Y suele escuchar. Sí, escuchar viento, ¿me entendés? Es como, es una situación, suele decir antinatural, pero no es antinatural, ¿me No, entendés? es Porque lo más es natural que hay. natural en realidad, pero bueno, Sí. como ha cambiado el mundo, ahora es antinatural. Pero sí, viste, es como una situación loca, o sea, de estar allá arriba y vos decir, ¡fua! ¡Qué loco, chaval! Por eso Y lo encuentro meditar como, de alguna manera, porque si vos te das el tiempo, o sea, cuando vas solo, o cuando vas con amigos, pero llega un momento en el que uno se va por un lado, otro se va por el sí, otro, sí, sí. y empieza a simplemente contemplar Sí, y sí, sí. observar sus pensamientos, es una forma de meditación también. Sí, para mí sí, sí, estoy de acuerdo. Yo lo encuentro necesario al día de hoy ir cada tanto y Y, subir un cerro, y es que para mí, o irme si al te agua. O... gusta, después como que le agarras el gusto. Por más que vayas al mismo lugar, es como algo que encontrás así, como que cada viaje, se podría decir, tiene como su forma, su enseñanza distinta. No es siempre lo mismo. Por más que vayas con las mismas personas, al mismo horario, al mismo lugar, cambia el sentido. Por eso es tan divertido, supongo. Sí, yo creo que sí. Capaz nosotros somos los locos que les gusta, lo encuentran Nada, pero hay divertido. un montón de locos que les Sí, gusta. sí, hay un montón de locos. Las preguntas preguntosas, ¿sí? Dale. Las preguntas preguntosas. ¿Tenés alguna obsesión? Sí, sí, yo creo que sí. Eh, así como... ¿De qué tipo? No TOC. No, no toco, pero sí me gusta el orden, Ujú, me molesta el desorden, pero no al punto de que, se desordenó algo y lo tengo que cambiar, claro. pero me molesta un toque el desorden. Me gusta la pulcritud, Ok, pero sí, sí, sí. sí. Y creo que después tengo una obsesión que me gusta mucho aprender, boludo. Sí, Sí, mira, me está gusta bueno. mucho el proceso de aprendizaje así. Sapiencia mal. Sí, sí, sí. Me gusta mucho cuando me pasa de decir, loco, estoy aprendiendo, ¿viste? Me gusta mucho más cuando aprendo algo que no tengo la menor idea, ¿me entendés? Que algo que no conozco para nada y que alguien me pueda enseñar así, ya sea algo práctico, una actividad práctica o algo teórico, eso me encanta, la verdad. Lo encuentro así como medio una obsesión. Tipo, viene un genio y Ujú, te dice, vas a tener una conversación, sí. si querés estar presente o no, depende de vos, Ujú. con tres personas influyentes, vivas o muertas, a lo largo de la historia. ¿Quiénes elegirías? 10 personas influyentes. Tres. Em, O tres personas, lo que sea. Puede ser cantante, político, ujú, ujú. historiador. Uy, con Jesús. ¿O Jesús? Sí, charlaría con ¿Jesús de Jesús. Nazaret? Sí, Jesús de Nazaret. Sí, ¿Quién sí, sí. más? Sí, a Y un ver. traductor de... No, yo pensé que íbamos a hablar en el mismo idioma. Nada, Como está que el bien, genio lo sí. cumplía ese deseo. Hablan el mismo Está idioma. bien, ¿no? Sí, con Jesús, boludo. Sí, para mí es el. Si no es la persona más importante de la historia, pega en el palo, ¿me entendés? Sí. Está en el top 3, o sea, han caído y han empezado y caído reinos en base a su idea, ¿me entendés? Y Eh, sigue la guerra en y nombre de sí, o Dios. sea, y sí, algo que sucedió hace 2000 años atrás todavía es vigente, ¿me entendés? Es un montón, para mí es un montón. Y además por su valor histórico, como ser, para mí uno de los primeros defensores de los derechos humanos en la historia, o sea, un Es tipo la que, fácil igual, es la fácil. La como respuesta, bien. la de Jesús, Sí. sí, 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 pero es interesante igual, ¿no? Está bien. Me parece bien, tipo, después, Dos personas más te faltan. sí, dos personas más, Don Bosco, Don Bosco, sí, bien.
Nobleza obliga, como salesiano que soy, Don Bosco, me gustaría hablar con Don Bosco. Creo que es una persona que con mucho conocimiento práctico y teórico de la educación en sí, y me interesaría hablar. Y además como con una profundidad de la fe muy fuerte, ¿viste? Y creo que eso es interesante. Y después tercero, capaz hablaría ya uno que tenga más que ver con la Argentina en sí, capaz. Se me ocurren tres, nada que ver los tres. San Martín, Ujú. Perón o Messi. De una. Creo que para La charlar, argentinidad al sí, palo. la Argentina al palo. ¿Y Messi por qué? Messi, sí, puede ser. Me gustaría más verlo jugar a la pelota Messi así en vivo. Creo que eso Sí, sería más increíble. Sí, Perón o San Martín. pero no sé. Sí, sí. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en estos 22 años que tenés? Uy, no, un Pregunta montón de difícil. cosas, un montón de cosas, un montón de cosas. Como persona, creo que he Oh, aprendido a ser mejor persona, creo que he aprendido a ser mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo, mejor novio, en ese sentido. ¿encontraste algunas verdades? Sí, creo que sí, ¿Sí? sí, creo que sí. Tenés tus verdades. Sí, creo que tengo mis verdades. Ujú. Eh, mis verdades que creo yo que Verdades relativas. sí, que eso, que Sí, son para mí, capaz que yo las veo como verdades, ¿viste? Que capaz te las cuento vos y me decís, cualquiera, hermano, ¿qué decís? claro. ¿Viste? Pero sí, creo que encontré alguna de mis verdades así. Eh, todavía igual creo, tengo como esa esperanza de que todavía no llegué al pic, Estás en ¿viste? proceso. Como que estoy entrando recién a la zona, De ¿viste? una. Como Está muy bueno que eso. no sé si todavía. Creo que está muy lejos del pic todavía, ¿me entendés? Yo siento lo mismo. Ajá, ¿Sabes qué? Estuve el otro día escribiendo sí, sobre algo em, y lo planteé como de esa manera. ajá, Como estaba cansado de haberme esforzado tanto. sí. Y dije, pero esto recién empieza. Pero esto Tipo, recién empieza. Sí, es estoy loco eso. recién subiendo a algo. Sí, sí, sí. ¿Por qué estaría cansado Y ahora? ahí volvemos a la metáfora del monte. Y ahí volvemos. Sí. Y de hecho dibujé Una una montañita. montañita, tipo Ajá, así. O sea, después de haber escrito todo, dibujé una montañita y dibujé un ajá. chaboncito subiendo un primer escalón así chiquitito Sí, de lo que sí. es, ¿me Yo creo que se entendés? trata de eso también. O sea, creo que también el momento que somos jóvenes, o sea, tenemos 22 años y obviamente que creo que es bastante complicado con 22 años estar tipo realizado, ¿me entendés? Sí, Pero sí, sí, a no ser que trabajes con sí, IA no y sé, no tengas una sé quién tenés, no supercomputadora conozco a y... nadie, no sé a quién tenés que ser para estar realizado con 22 años. No Sí, sé quién es. Einstein, capaz, qué es eso, Messi, ¿me entendés? No sé. bastante bueno. Sí, ponele, no sé. Sí. Pero sí, pero yo pienso eso, de que todavía como que no estoy, todavía no veo el pico, ¿me entendés? O Ujú. sea, no lo llego a ver todavía, está tan lejos lo suficiente como para no verlo De aún. una. Está lejos la cima, Sí, está lejos la cima, ¿me pero el entendés? camino ya está emprendido. Sí, Y sí, sí, eso... sí. El viaje ya lo arranqué Y está completamente. muy bueno esa analogía que haces con la montaña, porque el sufrir, por así decirlo de alguna manera, Sí, sí. el camino, hay partes en las que se sufre más, hay partes Sí, en las que se sufre sí, menos, sí, completamente. hacen de alguna manera más valiosa, más rica esa recompensa Sí, y más gratificante también. sí, sí. Yo creo Eh, que, y pensarlo así como sí, yo creo que un proyecto prime de uno a mismo. veces como que el valor se justifica, el dolor o la parte de no disfrutarlo tanto se justifica con el fin, Ujú. ¿viste? Eh, em, No es lo mismo que el fin justifica los no, medios. no, para nada. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso, que quede claro. Pero sí a veces en situaciones, no sé, puede ser aprobar una materia que sentás a estudiar, a veces sí está bueno y otras Ujú. veces es un perno terrible, ¿viste? Sí. Y eso también es parte de displacer, podríamos decir, ¿me entendés? O sea, no, el no placer, pero después cuando lo conseguís decís, y loco, lo revalió, la verdad. O sea, lo que acabo de conseguir es un logro. Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan, está bueno eso. Em, ¿Qué características sentís que tenés de tus padres? De mis padres.
¿Físico o No, en forma de ser, decís vos? forma de ser, Ajá. tipo, No, creo verdades quizás, en las que verdades. aprendiste. Sí, puede ser un poco las verdades, ¿viste? Capaz no tanto sí que como que Procesos de... copiar las verdades, sino como que de las verdades que ellos tienen, como que hacer mis propias verdades, ¿me entendés? Como que Un poco extrapolar ciertos enmarcado un poco en conocimientos. esto, pero Sí, obviamente yo está creo que bueno eso. uno está bastante delimitado por dónde crece, con quién crece, cómo crece y demás, y eso le da como cierta línea que seguir. Pero sí, creo que eso, creo que las verdades, tal vez, no sé si en cierta, como que son iguales, pero sí ciertas cosas bastante parecidas, similares. Y después en forma de ser, ¿viste? Cuestiones ya de personalidad y eso. Esta es la tercera vez que nosotros tenemos Sí, esta esta es la conversación. tercera vez que grabamos esta Esta entrevista. es la mejor conversación de las tres anteriores que hemos ¿Vos tenido. decís? Yo digo que sí. Para mí es la que salió más natural. Salió más natural Sí, también, sí, la tercera es la vencida. pero sobre todo la que mejor se ve y la que mejor se escucha. Ah, sí, eso También, sí, en calidad también. seguramente. Eso fue lo que nos motivó. No tanto el Sí. contenido de las entrevistas, sino No, porque el contenido de las tres estuvieron bastante estuvieron bien. bastante bien. Tipo, Sí. creo que cada una tiene como su toque, ¿viste? De que capaz la primera es como más formal, así, como Sí. más Todos estructurada. más calladitos, Sí, así. sí, sí, ya la segunda como que es más abierta, pero sigue siendo formalita así. Y esta es como la más suelta, pero piola, ¿viste? Y recuerdo que, creo que no sé, en la segunda quizás, Sí, cuando yo te hice esta pregunta, vos dijiste metodismo de tu padre, sí. em, Ah, y sensibilidad por parte y de sensibilidad mi de tu mamá, mamá. Sí, sí. sí. Sí, sí. Bueno, Creo que lo me resume parecía pertinente bastante. traerlo a Sí, con colación eso me también. refería a la personalidad. Me había olvidado de esas palabras, la Sí. verdad, pero sí, creo que como un metodismo o un método analítico, metodismo analítico y una sensibilidad. Sos metódico, o sea, sos un hombre de método en cuanto Eh, a, bueno, tampoco un robot, ¿no? sí, Pero no, sí, sí, entiendo. Pero no, tenés sí, tu sí, computadora, tengo mis carpetas con las sí, materias y los sí, creo trabajos que que tengo que sí, creo hacer, y que eso también es un poco de me manejo método. mucho a través de métodos. Eh, lo que me doy cuenta que me sale con X método es ese, ¿me entendés? Y lo uso, lo uso, lo uso. Eso también siento que va de la mano también con un análisis, por eso uso la palabra analítico, ¿viste? Por el hecho de someter al análisis y decir, bueno, acá, no sé, fui, me presenté, me fue mal. ¿En qué fallé? ¿Me entendés? Y ponerse a analizar en el hecho de si me faltó horas de estudio, si me faltó de que no fui a los teóricos, de que si me faltó de que no hice las actividades, las guías de trabajo, en ese sentido. Y después de sensibilidad, porque sí me siento una persona muy sensible. No capaz en el sentido de que me veo una película y lloro, ¿me entendés? Pero sí me siento bastante sensible hacia las cosas. O sea, no te sabría decir si. No, Te no es que, comprendo igual, comprendo tu no es sentimiento. que me siento, viste, No, pero indiferente hacia todo, ves lo ¿viste? que sucede en Sí, Gaza y sí, no, sí, y me sensibilizo. O sea, en algún momento te he dicho de que tuve que dejar de seguir política nacional porque me hacía mal. es verdad, es Me hacía verdad. mal, te lo he contado. A vos te El lo he año contado. pasado estabas mucho más metido en Sí, sí, eso. en algún momento era un Eh, capo de la este política año nacional y este año me saliste bajé. vos y me metiste a Sí, mí. me bajé porque nada, me hacía mal, posta, me hacía mal. Y me despertaba y capaz estaba, no sé, no, ¿por qué estoy estudiando esto si el mundo se está cayendo? Tipo, se termina el mundo así. Y era entrar en una vorágine de pensamientos horribles, ¿viste? Y como sé que soy una persona sensible en ese sentido, en que me afectan las cosas, Decidiste esquivar esa sí, bala. decido esquivar ciertas cosas. ¿Cómo te ves de acá a un año y medio? ¿Qué te Ya, gustaría estar haciendo? me gustaría, bueno, estar trabajando con el proyecto, mm, avanzando en la carrera, haciendo materias, sacando finales. Sí, creo que tal vez aprender un idioma, portugués, estoy con esa, ¿Portugués? portugués. ¿Qué más? Y creo que nada, creo que eso. No, no sé si veo algo más. Sí, subiendo montañas también. ¿Puedes recomendar a alguien más para que venga? Puede ser un estudiante, un Ujú. profesor, Estaría bueno traer un profesor. profesor. Un profesor, estaría bueno. em, Un profesor, sí, estaría bueno. Estaría bueno un profesor, no sé, que capaz no se dedique.
Sí, un profesor. Puede ser docente, así docente, o que trabaje en investigación, o que sea secretario de la facultad de algún ámbito. Algo así estaría Eso bueno. estaría bueno. Eso estaría bueno. Que eso que Porque, esté, no sé, poner en ciencia y técnica, ¿me entendés? Eso es interesante para charlar. bueno, tenés un profe para recomendar, ¿no? Sí, tengo un profe, es la profe Andrea Pineda, que es la jefa de cátedra de historia de la psicología. Muy capa la profe, la verdad. Que es secretaria de ciencia y técnica de la universidad. Una persona muy genial, la verdad, muy capa. Andrea Pineda. Ujú. Andrea. La profe Andrea. Pero Ok. sí, y si no docentes también. Creo que en sí en la universidad levantás una piedra y hay docentes de muy buen nivel. O sea, gente que posta es muy capa, boludo. O sea, y que vos decís, che, está en la universidad acá y tenés tipos que son doctores, eh, tienen todos los títulos que se puede tener, ¿viste? Sí. No, hay Y, gente muy y en capa en la distintas universidad. áreas, eso es lo que está bueno. No es que, bueno, decís, no, acá en San Luis solo hay buenos docentes en farmacia. No, tenés en farmacia, en química, en física, en psicología, en periodismo, en ciencias de la educación, ¿me entendés? En música, o sea, una genialidad, una genialidad. Hay un montón de gente muy, muy capa para entrevistar. ¿Querés agregar algo más? Decirle a algo a alguien del otro lado, comentar. Em, Yo sí quiero agregar algo más ¿Querés después. agregar algo más? Sí. ¿Pero una pregunta o una? No, es una promoción. Ah, oh, Sí. shit. No, Sí. no, No, no sí, como se le esperan, sí, pero sí. sí. Yo creo que lo que me gustaría agregar es... Nada, que está bueno encontrarse con espacios así, como este. Eh, Espero que lo quiera ver y el que se encuentre con este contenido sepa, nada, apreciar el esfuerzo que hay detrás, el laburo que hay detrás, y también de esto de intentar promover este tipo de espacios que son medio banque contra la corriente hoy en día con los contenidos que nos encontramos, que todo es Sí, todo bastante rápido. inmediato y rápido y colores, sonidos, estallidos y todo eso. Entonces encontrarse capaz con dos chabones o un chabón y una chabona o personas que hablan así sobre un tema en específico durante un tiempo largo. Está bueno, tipo, bánquenlo, like, suscribirse, comentarios, campanita y todo eso. Bueno, lo que yo quería promocionar es que Sí. Mateo, en un futuro, con el señor Nicolás Cuco, van a hacer un programa que se llama. ¿Lo digo o no lo digo? No ¿Lo sé, digo o no lo no digo? sé, yo diría ¿Lo digo o guardarlo. no lo digo? Para darle suspenso, para Lo que guardamos. si lo quieren saber, que busquen. En un futuro. En un Sí, futuro lo van a ver, quizás en algunos meses. Así que va a estar muy bueno. Va a estar cargado de información sí. Yo diría sobre qué, no dijiste sobre qué es el programa. sobre literatura y sobre Cine. cine. Quería decir como cinéfilo, pero no me Claro. salía. Cinematografía, sí. Literatura y cinematografía. Pero sí, va a Así ser que de eso. véanlo. Sí, sí. Muchas gracias, Mateo. A vos, Nico.